A ver, vamos a olvidarnos de todo lo que queremos saber sobre los duendes. La imagen que casi todos tenemos en la cabeza es la de seres chiquitos, traviesos, hasta simpáticos, ¿no? Pero las historias que vamos a desgranar hoy, pintan un cuadro completamente diferente. Uno que deja de ser un cuento de hadas para meterse de lleno en una pesadilla. Así que bueno, vamos a sumergirnos en esto. Y esta frase, que es con la que arranca nuestra fuente, ya de entrada te pone los pelos de punta. Nos deja claro que aquí no vamos a hablar de folclore para niños, no, para nada. Estamos hablando de experiencias reales, aterradoras, que chocan de frente con esa idea que teníamos de estas entidades. Y es que los relatos sugieren que no estamos tratando con simples leyendas, sino con un fenómeno que muchísima gente asegura haber vivido en carne propia. Y lo más raro de todo, lo más inquietante, es que a diferencia de otros seres, parece que llamar su atención puede ser demasiado fácil. Miren, la persona que investigó estas historias cuenta algo personal, algo que le pasó mientras escribía justo sobre ellos, de madrugada. Escuchó una risita, muy bajita. Al principio la ignoró, pensó que era su imaginación, pero la risa se hizo más fuerte. Y justo en ese instante, su hijo, un bebé, empezó a llorar en la otra habitación. Pero no era un llanto normal, era un llanto de puro pánico. Si hay algo que se repite una y otra vez en estas historias, es por dónde entran estas entidades a nuestras vidas, a través de los niños. Y casi siempre, su presencia se camufla como algo totalmente inocente, algo que muchos padres hasta ven con ternura, un amigo imaginario. Y aquí se ve clarísimo el contraste. De un lado, la idea tierna, ¿no? La fantasía infantil. Del otro, la cruda realidad de estos relatos, que lo describen como un acercamiento calculado, casi como un depredador que va aislando a su presa poco a poco. No es un juego, es un intento de adueñarse del niño. Vámonos a un caso documentado en 1975 en Oaxaca, México. Llega a urgencias una niñita con una mordida infectada en el brazo, una mordida rarísima, casi humana. Los papás desesperados le echan la culpa al perro, pero una enfermera con más experiencia ve otras señales, unas trencitas diminutas perfectas en el pelo de la niña, la marca inconfundible de un chaneque, como les dicen por allá a estos seres. Y la confirmación viene de la propia víctima. Cuando la enfermera le pregunta a solas, la niña lo suelta todo. No fue el perro, no fue otro niño, fue su amigo, que se puso violento cuando ella simplemente ya no quiso jugar. O sea, el punto clave es este, no es una relación de amistad, es de posesión, de control. Y es que estas interacciones casi nunca se quedan en simples juegos. Las historias muestran cómo la cosa escala, y escala rapidísimo, pasando de eventos extraños a ataques directos, tanto psicológicos como físicos, en el momento en que sus deseos no se cumplen. Hay una historia en Honduras que empieza de una forma casi romántica. Una muchacha muy bonita empieza a encontrar en la puerta de su casa unos ramos de flores muy raras, unas que solo crecen bien adentro en la montaña, en un lugar al que casi nadie llega. Parecía un regalo de un admirador secreto. Pero al día siguiente, junto a las flores, aparece un pájaro muerto con las alas rotas. La familia, muerta de miedo, le prohíbe a la chica salir. La respuesta del admirador es inmediata y es brutal. El mensaje no podía ser más claro. El cortejo se había acabado. Ahora era una amenaza directa. Aquí la cosa se pone aún más oscura. El mismo investigador cuenta una experiencia propia, aterradora. Una noche, en plena parálisis del sueño, vio cómo una figura pequeña se subía a la cama. Pero no iba por él, iba por su esposa, que estaba embarazada. Vio cómo la cosa se inclinaba y olfateaba su vientre, como un animal estudiando a su presa. Su objetivo era el bebé que aún no había nacido. Pero el peligro más grande, el más extremo, no es cuando estas entidades entran sin permiso, es cuando se les invita a pasar. Hay historias de familias que, buscando dinero o poder, hacen pactos con ellos, desatando maldiciones que pueden perseguirlos por generaciones. Un ejemplo clarísimo. Un hombre encuentra una jarra de aspecto antiguo en la casa de sus abuelos. Se le ocurre moverla del lugar y ahí se desata el infierno. La jarra se mueve sola, aparecen huellitas de lodo por la cocina con dedos que no parecen humanos. Y lo más macabro de todo, un día encuentra dentro de la jarra un diente humano, recién sacado. Obviamente todo esto lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué demonios había pasado en esa casa? ¿Por qué esa simple jarra tenía tanto poder y tanta maldad encerrada?
La respuesta, que se la termina dando su propia madre, es mucho más terrible de lo que él jamás pudo haber imaginado. Y ahí está. No era una maldición al azar, era un contrato. La abuela, desesperada por salir de la pobreza, había hecho un pacto, y el precio a pagar fue ofrecer a una de sus propias hijas a las entidades que vivían en la propiedad. Lo que estaba pasando en la casa no era una aparición cualquiera, era el cobro de una deuda que pasaba de generación en generación. Bueno, después de ver este panorama tan desolador, la pregunta es obvia. ¿Se puede hacer algo? ¿Hay alguna forma de defenderse? Las historias que hemos revisado no solo cuentan los ataques, sino que también nos dan pistas de los métodos, tanto espirituales como, más terrenales, que las familias usaron para tratar de protegerse. Y aquí tenemos un resumen de esas tácticas. Fíjense qué curioso, porque van desde lo que llamaríamos guerra espiritual, o sea, rezar, usar aceite bendito para crear un escudo sagrado, hasta métodos que son más físicos, casi paganos, como por ejemplo hacer que la persona sea físicamente desagradable para la entidad, cortándole el pelo, cubriéndola de lodo. También se habla de limpias con hierbas y de repetir frases para echarlos. Es una mezcla de fe y de folclore para intentar sobrevivir. Al final de todo este recorrido, queda bastante claro que la imagen popular del duende es, en el mejor de los casos, una versión muy incompleta de la historia, y en el peor, una mentira peligrosamente engañosa. Lo que nos lleva de vuelta al principio de todo. Si hay que quedarse con una sola idea de todo esto, que sea esta. Las experiencias que se cuentan no hablan de bromistas, hablan de seres posesivos, territoriales y, cuando se sienten rechazados o desafiados, increíblemente violentos. Su interés no es un juego, es un acto de reclamación, y lo defienden con una ferocidad que asusta. Y con esto cerramos, regresando a la idea más perturbadora de todas, la misma que sintió en carne propia el investigador de estas historias. Si estas entidades pueden sentirse atraídas por la simple mención, por la energía que se genera al hablar de ellas, ¿será que al analizar estas historias, al simplemente estar escuchando esto, se les ha abierto una pequeña puerta?